República Dominicana. ¿Qué lo que, manito? ¿No? Lo que. No, eso es colombiano, espera. No, bueno, da igual. Bueno, tranquilos que va a hablar en español el señor Iván Gatón. ¿Cuántas alegrías y momentos interesantes nos han dado estas entrevistas? Pero bueno, sin más dilación, no nos pongamos ñoño, no nos pongamos aquí a hablar. Vamos al vídeo. Esta mujer que habla en inglés va a entrevistar a Iván Gatón. Esperemos que os guste. Muchas gracias. Ya sabéis, dar un like, suscribiros si sois nuevos a este canal de la hispanoamericano, con países de donde la República Dominicana, Venezuela, a veces Guatemala, son, bueno, países hispanos, ¿no? Países americanos. Vamos a verlo. Dice, mitos y verdades con el experto Iván Gatón. República Dominicana. Hi everyone, welcome back to Tourism Lens. Today is a podcast episode and I am honored and excited. Sí, un podcast y todo eso, Iván Gatón. Venga, vale, vamos a ver. Bienvenido, profesor Iván Gatón. Muchísimas gracias por estar aquí, acompañarme y acompañarnos a todos para hablar de un tema sobre la historia de República Dominicana, la de Haití y lo que está pasando en este momento entre los dos países, el futuro. Interesante, amigos, interesante. Y todos esos temas. Como compartí con usted, yo tengo muchos años visitando la República Dominicana como periodista de viaje y aquí en Estados Unidos para medios internacionales. Primera vez fui en 2014, yo creo, para escribir una guía. No sabía mucho del país, casi nada. Y fui por casi cada provincia, me quedé en cada provincia para ver cómo es el turismo, pero también me gustó la cultura, ese ánimo que tienen los dominicanos y que era muy parecida a la gente de mi país natal, que es Etiopía. Y entonces me quedé mucho, volví mucho, etcétera. Pero cada vez escuchaba diferentes versiones de la historia entre la República Dominicana, Haití y las relaciones entre los dos pueblos. Entonces hoy lo invité porque yo creo que es un momento realmente muy importante para entender el contexto de cada país en esa isla que está compartida y hablar de las falsedades, también de las verdades y cómo ve usted el futuro. Entonces, gracias. A veces las verdades no son bien acogidas, amigos. Me pongo aquí mejor, yo creo, ¿no? Por estar aquí. Quiero preguntarle primero, ¿de dónde viene esa pasión para la historia de la República Dominicana, de la isla española y una pasión para la geopolítica? Primero, agradecer la invitación, decirle que su pueblo siempre lo he tenido muy presente porque, por ejemplo, la libélula también, no solamente la invasión italiana a Etiopía, que fue una de las razones por las cuales uno empieza a ver ese doble rasero, ese double standard del mundo occidental, cuando llegaron a Etiopía con gas mostaza y un pueblo como el pueblo etíope también de una profunda raíz que da base también al mundo occidental como el judeo cristiano, también la Etiopía que siempre hay que tomar en consideración porque creo que no existe una bebida más famosa en el mundo que el café. El café, sí, Sí, entonces, no me sorprende que usted sabe de todo eso. Entonces, ¿de dónde viene? Pero bueno, este hombre sabe de todo, sabe la historia de Etiopía. Etiopía, si no me equivoco, está en la zona este de África, ¿no? Voy a buscarlo. Etiopía. Sí, justo, la zona este. La zona este, sí. La zona, pues esta. La zona derecha, amigo. No sé si estoy viendo el mapa, pero bueno. La zona este, esto es Etiopía, amigos. Esto es, no sé mucho del país. Yo, bueno, sí más o menos sabía. Uy, ¿no tiene mar? ¿Cómo no tiene mar Etiopía? Es verdad, le han quitado el mar aquí, ¿os dais cuenta? Esto es un Djibouti, es otro, como otro país. Y este es otro, ¿no? Eritrea. Bueno, madre mía, es que África, amigos,
Son países enormes también, ¿eh? Bueno, igual que América. Pero es que, a ver, vamos a ver algo de Etiopía. A ver, el parque no sé qué. A ver. ¡Hola! Mira, hay elefantes y todo. Qué guapo, ¿no? A ver. ¡Hola! Guapo, ¿no? A ver, ¿qué tendrá copyright la música? Uy, se ve un poco... Mira, ¿eh? País... Claro, son países tan vírgenes que el hombre no ha llegado tanto, eso sí, tan vírgenes que luego el gobierno tampoco controla nada, ¿no? Pero veo que, ¿qué pasa? Que Italia utilizó trampas, ¿no? Bueno, venga, volvemos, chicos. Bonito país Etiopía, amigos, bonito país. Es bueno saber de todo. Y este hombre sabe de todo. Oh, Interés. entonces, el interés nuestro por la historia, yo podría definirlo como el interés que tiene un ser humano de conocer el por qué es lo que es. ¿Por qué yo estoy aquí hoy? Porque el pasado no podemos pasarlo por alto. Y somos hoy lo que nuestros pueblos vivieron en el pasado. Eso condiciona nuestro futuro. Sí. Entonces tuve la suerte, el gran privilegio de tener un padre, no una figura paterna, un padre dedicado y que recibía revistas desde Estados Unidos de política internacional. Pero no solamente tuve la oportunidad de conocer a figuras como Menachem Begin o Anwar al-Sadat, todavía tengo las revistas en mi biblioteca, sino que también tenía la oportunidad de que me enseñara y me dijera, mira esto, estudia, mira, te escribí esto sobre Argentina. Aquí tienes, tengo los cuadernos de las notas que mi padre me hacía. Wow. Entonces, de ahí viene el interés, algo que motivaron, porque el ser humano por naturaleza tiende a ser económico en el esfuerzo y para aprender hay que esforzarse. Entonces, para un niño, un nombre como Saddam Hussein, que recuerdo la portada de una revista con la foto de él cuando era aliado de Estados Unidos, o un nombre como el del Ayatollah Ruhollah Mousavi Khomeini, cuando cae el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Y mi papá me motivó y me encaminó, y a partir de ahí forma parte de mi existencia. Y ya que soy un señor mayor con el asilo ubicado, tengo la gran satisfacción de tener las mismas inquietudes que tenía en mi niñez, lo cual indica que hay un espíritu que se mueve en medio de esa eternidad que es la existencia, tratando de aprender. Y eso es lo que me considero. Un estudiante que sabe que la historia no es una simple leyenda del pasado. La historia es el poder de decirle a la gente, en base a un relato del pasado, lo que debería ser. Pero bueno, este hombre sabe... Joder, si sabía cosas, dice, no, sabe de su país, poco del mundo, no, te empieza a contar la historia de Etiopía a una persona de Etiopía. Impresionante, amigos. Yo, siendo un insecto, comparado con este hombre, claramente un insecto total, por edad, por logros, por todo, soy un insecto. Pero bueno, yo también he tenido siempre ese del saber. El saber. El saber historia, saber... Siempre he sido muy curioso. Incluso cuando épocas más adolescentes, muy curioso. A lo mejor buscaba una palabra y no había internet cuando yo era niño. Entonces me iba al diccionario y la buscaba. Y ahora por internet, bueno, yo por internet con esto del móvil que tan me han introducido la IA o movidas de estas, digo, ¿cómo es no sé qué? O sea, siempre preguntando todos los días, no hay día que no pregunte qué significa algo, desde comidas sanas a cosas históricas. Y he leído libros, bastantes libros de historia, de ensayos históricos, novelas, leo sin parar, me encanta leer. Soy escritor encima, he escrito 10 libros, desde para niños hasta novelas históricas para gente, ¿no? Y me gusta el saber, la verdad, me gusta. El saber cosas, historia, geopolítica. El problema es que, bueno, no almacenar tantas cosas no es fácil, ¿no? Pero bueno, hay gente que, bueno, sí, tiene esta memoria y aparte de aprender, las enseña, ¿no?
A mí también me gusta enseñar, ¿eh? Lo que pasa, claro, este hombre de repente te cuenta la historia de Etiopía. O sea, Para en futuro. el sí, porque incluso lo primero que los imperios hacen cuando conquistan un pueblo es tratar de borrarle su historia. Sí, es verdad. ¿Usted siente que se ha borrado mucho en República Dominicana y que está tratando de hablar? En mi caso me he dedicado por un tema de que crecí en un batey. Batey es una palabra que viene del taíno. El taíno es un idioma, una lengua arahuaca. Los primeros indígenas que llegaron a la isla La Española, cuando los españoles arribaron aquí a la isla La Española, que se llamaba Babeque o Bohío, y en la tierra alta se le llamaba Haití, nombre que luego se utilizó para toda la isla por muchos historiadores. Aquí habían de 500,000 a 1,000,000 de habitantes, arahuacos, pero de distintos grupos. Por ejemplo, en la parte de Tamaná, que era el cacicazgo de Magua, estaba Guarionex y los indios macoríes, de donde viene el término macorís. Cacicazgo, donde se escribe el primer libro que se escribe en América, que lo escribe el sacerdote Fray Ramón Pané. Entonces yo nací en un ambiente de entrada taíno y en el ambiente de mi familia materna, que fue algo que no sucedió en los Estados Unidos de América. No hubo mestizaje. Aquí, a la llegada de los españoles, a pesar de una gripe aviar, que según Pedro Álvarez Chanca, que fue el primer médico que llegó a América, hasta Colón enfermó. Como los indígenas no tenían anticuerpo para la gripe, ya Europa había pasado por la peste negra, murieron muchos, pero hubo mestizaje de entrada. Es decir, tenemos a indígenas como la cacica Sumeca o Sumaca o Catalina en español, que es... Increíble que le cuente esto a una norteamericana de orígenes africanos, porque claramente ella es... Bueno, no lo sé, pero ella pensaría y dice, bueno, seguramente los españoles hacían un saqueo, mataban ahí porque sí, porque sí, hacían esclavos, o sea, claramente hubo eso, amigos, que yo soy muy hispanista, muy español, pero claramente hubo abusos, ¿Hoy en día hay abusos? Es una pregunta. Pues claro, pues en esa época también, pero no era legal. En otras naciones sí, ¿vale? En otras naciones directamente se cazaban indios. Los llamados estos de las cabelleras, ¿no? Por cada cabellera te damos... Todo eso en países hispanoamericanos, después de las independencias, empezó a haber cazas de indios. En México hay pruebas, ¿eh? No, esto no es de México, Argentina... En Chile creo que no sé si hubo caza, pero en Argentina, en la Patagonia y en México sí hubo, bueno, en Estados Unidos también, claro, cazas que te daban dinero por matar personas, ya está. Es la que provoca que la primera ciudad de América fue la Isabela, fundada en el año 1494. Y la primera vez que un grupo de europeos sale como inmigrantes, no fue en Estados Unidos, no. Incluso la primera ciudad de Estados Unidos, que fue San Agustín, fue creada en 1567 en la península de la Florida. Y un siglo después, o sea. Casi un siglo después. Yeah. Wow. Más de 70 años después. Pero aparte de esto, Estados Unidos se descubre desde San Rafael del Yuma en Higüey. Ahí está la casa de Juan Ponce de León. Sí. Y luego Lucas Vázquez de Ayllón, desde Puerto Plata, en 1526, en la bahía de Chesapeake, funda San Miguel de Guadalupe. 1526. Los peregrinos del Mayflower llegaron en 1620. Entonces, yo vengo de un entorno que tengo un apellido del lado materno que es Boyá. Boyá es un apellido taíno, al igual que el apellido Hinoa. Entonces, tengo el negro, Yoruba, como dirían en Cuba, lo que no se tiene de Yoruba, se tiene de Carabalí. Yoruba es la zona de Nigeria. Sí. No, lo que sucede es que de donde es usted, Etiopía, nunca trajeron etíopes a América. No, sí, a pesar de que a Marcus Garvey
le dio como referencia en el rastafarianismo a tomar a Haile Selassie. Sí. Nunca como, los como rey. etíopes fueron vendidos como esclavos para traerlos a América. A América llegaban negros de Guinea, llegaban negros mandinga, que muchos fueron a Estados Unidos. Pero a la isla español específico. A la isla la Española, igual que en esa zona. Okay. Aquí llegaron sobre todo negros de Guinea, negros yoruba, negros gelofes de Ghana. Sí, de Ghana. Ah, de Ghana también. De Ghana. Yo pensaba de Congo también, de Congo. Y también negros del Congo. Aquí en Santo Domingo hay una comunidad que se llama Villa Mella y hay unas fiestas de atabales o de tambores que son de los negros Congo. Yo he ido en Villa Mella. Villa Mella, pero... A ver eso. De hecho, tengo video por ahí, yo lo voy a poner. Esos son negros congos. Entonces había negros de distintas zonas de África. Pero hay un dato importante. En el primer viaje de Colón llega el primer negro, que fue un negro que llegó como esclavo. Luego, en el segundo viaje, la llegada de Juan Ponce de León, que llegó aquí con Nicolás de Obando a principios de 1500, llegó un negro que poca gente conoce, pero es un negro importante en la historia, y se llama Juan Garrido. ¿Por qué es importante? Porque el trigo que se consume en Estados Unidos y en México, quien lo trajo a América fue él. Pero él vivía aquí en La Española, en la zona de Higüey, próxima a Punta Cana, y él se fue con Hernán Cortés a México, se casó con una mujer blanca. Lili, esto es importante. El Imperio Español, mientras en Estados Unidos el matrimonio entre un negro y una blanca es posible después de la muerte del doctor Martin Luther King en 1967 y después de todo el proceso de los derechos civiles con Rosa Ann Parks, en el Imperio Español, Juan Garrido estaba casado con una blanca a principios del siglo XVI. Era un negro bereber. Berber. Era un negro bereber. De África Norte, del norte de África. Del Magreb. O Magriba. Sí. Y se lo llevaron a Portugal como esclavo. Y de Portugal, su dueño parece que en ese momento, su amo lo deja libre. Se fue a España. Peleó con la reina Isabel la Católica y con el rey Fernando el Católico en contra de Boabdil en la toma de Granada en 1492, al lado de Juan Ponce de León. Y estuvo presente en la entrega de la llave de la ciudad de Granada. Ese Juan Garrido también le pidió al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos I de España y V, una pensión porque había estado en las expediciones de Cuba, en la Florida, en México. ¿Y qué hizo el rey? Ese rey, hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la Loca, le dio la pensión. Entonces, mientras nosotros tenemos mestizaje desde que llegaron los españoles, donde en Estados Unidos el matrimonio fue aceptado entre un blanco y una indígena en la década de los 40 del siglo XX. Aquí nosotros teníamos a la hija de la cacica Anacaona, llamada Higuemota, y del cacique Caonabo, que se casa con Hernando de Guevara, un español, y tienen una hija que fue la última reina o cacica de la isla, llamada Mencía, que a su vez era la esposa de la persona que firma el primer tratado del derecho internacional de la modernidad, llamado el cacique Enriquillo, Mencía. Fíjense ustedes cómo nosotros desde el inicio nos vamos mezclando negros, mestizos. Cuando hablemos del virreinato de Nuevo México, de la Nueva España, donde estaba México, es llegar hasta California y hasta Washington. Y ahí estuvo Juan Garrido, algo impensable, donde existía el Jim Crow System a finales del siglo XIX. Para que entiendan por qué el dominicano no tiene ese inconveniente con el tema de la negritud. De hecho, el canon estético en la República Dominicana está muy vinculado a la fisonomía de la mujer negra. Usted va a ver ahora a los cirujanos plásticos haciendo dinero tratando de poner las nalgas, porque en estos ambientes la referencia es la de la mujer negra, porque como la española, hasta el Tratado de Ryswick, que es cuando le dicen los españoles a Francia en 1697, quédate con la parte
occidental de la isla, un pedazo, una parte, que hacían como 21,000 kilómetros cuadrados. Hasta el Tratado de Ryswick, aquí siempre el blanco y el negro iban a la misma iglesia que era la católica. Wow. La esclavitud no es la esclavitud de la Francia, que sus esclavos vivían de 6 a 8 años. Wow. No es la esclavitud de la Francia que no dejó una universidad en Haití. Aquí había una bula papal in apostolatus culmine del 28 de octubre de 1538, primero que Harvard. Sí, la universidad en la zona colonial. La Universidad de Santo Tomás, y después había otra universidad también que era de los jesuitas. Ah, ok. Nosotros teníamos hospitales, nosotros teníamos monasterios. ¿Qué sucede? Que el Imperio Español, como era católico, la reina Isabel en su codicilo dice que hay que proteger a los indígenas. Esto implica luego que Fray Antón de Montesinos con Fray Pedro de Córdoba, porque tenían incluso que aprender las lenguas indígenas para predicar en las lenguas indígenas. Cuando hablamos del Imperio Español, contrario al Imperio Inglés, que dejaban ferrocarriles como dejaron en la India, como el Imperio Español era católico, hubo mestizaje, se crearon instituciones educativas. El propio padre de Charles Darwin, cuando vino a América, se sorprendió porque vio todos estos indígenas que ya se habían mezclado, que habían grandes ciudades, y todo esto, universidades en la América Española. Perú en 1551 tenía una universidad y México en 1553. Entonces, no es lo mismo que ese tratado de Ryswick que le permite a los franceses estar en Haití, que empiezan a traer esclavos, y luego el tratado de Basilea, es un tratado de 1795, donde el rey español Carlos IV, a través de su valido Godoy, le dice a los franceses: si me devuelven la Vascongada y parte de la Cataluña, yo le dejo la isla completa. Y España abandona la isla, de la parte española, que es la más antigua. Entonces, los haitianos, con Toussaint Louverture, que habían iniciado el proceso de independencia, Toussaint Louverture, para aprender sobre el arte militar, lo aprendió fue aquí del lado español, porque perteneció al ejército mulato de Carlos IV. Mulato, había un ejército mulato de este lado. Francia nunca permitió eso. Quiero preguntarle primero, ¿y en qué año fue que entonces se formó Haití? El génesis de Haití es un tratado de real estate entre imperios, para decirlo bonito en inglés. Wow. Tratado de agentes inmobiliarios. Wow, yeah. Tenían sus guerras en Europa y a través de Ryswick, mira, yo te voy a dejar en la parte occidental un pedazo de ese territorio. Luego hay un tratado que se llama Tratado de Aranjuez, 1777, que se hace la división fronteriza. Y finalmente, para hablar de un Haití ya en todo su esplendor, digamos así, es el Tratado de Basilea, 1795. Y entonces ya, recordemos que en 1801 los haitianos se independizan con Dessalines, después viene Leclerc, cuñado de Napoleón, con tropas que son vencidas. Queda un remanente de las tropas de Leclerc. Ese remanente de las tropas de Leclerc estaba al mando el general Ferrán. El general Ferrán trata de ocupar aquí en el lado español, pero Juan Sánchez Ramírez, el criollo español, que con ayuda desde Puerto Rico vence a las tropas de Napoleón que quedaban con Ferrán en una batalla que se libró en la provincia del Ceibo, en un lugar llamado Palo Hincado, en el 1808. Wow. Y yo quiero como volver un poquito más para atrás, donde usted habló de esa brutalidad que había en el lado francés, ¿verdad? Con la esclavitud. Pero también eso existió, ¿no? En República Dominicana, o sea, había un periodo con los ingenios. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó en este lado de la República Dominicana con esa esclavitud y la diferencia? Claro, está todavía diciendo, pero vamos a ver.
¿En qué momento, cuándo vamos a hablar de todo el genocidio español? ¿Cuándo? O sea, sí, mucha universidad, mucha no sé qué, sí, vamos. Pero ¿cuándo hace el genocidio España, no? ¿Cuándo esclaviza a millones de personas? Por favor, volvamos ahí. Que no digo que sea su intención, pero eso es lo que parece, ¿no? Es como, yo creo que a todo el mundo le choca, ¿no? Sobre todo un extranjero, ¿no? O sea, si a un hispano, españoles, dominicanos, mexicanos, peruanos, cuando aprende la historia del Imperio Español, le choca, ¿no? Porque a lo mejor ha vivido toda la vida mentido, ¿no? Entonces, o sea, con una mentira, entonces le choca y dice, no, hombre, pero... Claro, eso al principio hay que asimilarlo. Pues imaginaros un extranjero, un inglés, un africano, un asiático, que lleva toda la vida pensando que España es parte de ese vamos, lo que han hecho otros países europeos, parte de todo ese horror, ¿no? Y claro, dicen, ¿cómo? No me lo creo. Venga, vamos a ver un poco más y cortamos, ¿vale? Gran vídeo, amigos, yo con la boca abierta, impresionante charla de Iván Gatón, o sea, lo digo en serio, ¿eh? Me da igual ya que no tenga visitas esto porque es un vídeo una calidad, vamos, exquisita. Experiencia con Francia, porque yo fui a uno de esos ingenios y realmente wow, yo no sabía que eso existía ahí por muchos años, por 4 años que estuve en República Dominicana. Y cuando lo vi, yo dije, pero ¿dónde estuvo eso en los museos? Yo no lo vi en ningún museo. Usted fue a Engombe, en San Cristóbal. Ajá. Sí, pero ahí hubo la primera sublevación de esclavos. Sí. Aquí se instalaron ingenios. La primera inversión, incluso extranjera, grande, la hicieron unos alemanes, que es la casa Belser, se escribe Welser. Aquí en América le llaman Balsar, que a ellos fue que les dio el emperador Carlos I Venezuela. Hay que distinguir algo, Lino. El Imperio Español tenía virreinatos. Francia e Inglaterra tenían colonias. Okay. Hay una gran diferencia. Por eso es que usted va a ver que las independencias las hacen criollos. Esa independencia la hacen criollos porque querían desconectarse de la península, pero eran ciudadanos iguales que si estuvieran en España. Entonces, la primera virreina, que es María de Toledo, esposa de Diego Colón, como Diego tiene que ir a pelear en los tribunales las capitulaciones de Santa Fe que había firmado su padre con los reyes católicos en 1492, ella se queda como gobernante y administraba el primer ingenio que había aquí, que estaba en la zona del aeropuerto de Joaquín Balaguer. Ese aeropuerto que queda allá en la parte norte de la ciudad, del que llegan muchos vuelos, sobre todo de antiguas colonias holandesas como Aruba, Curazao, eso se le llama el Higüero. Ahí estaba ese ingenio. Ahí hubo una sublevación. Luego, en Engombe, de unos negros gelofes se sublevaron también. Pero sucede que aquí también la primera vez que se produce azúcar que se le lleva al rey Fernando es en La Vega que se produce. La ventaja de todo lo que sucedió en el Imperio Español es que había siempre un cronista que tomaba notas y en el archivo de Indias todo esto se guardaba. Y la República Dominicana es el único país de América que ha traducido del español antiguo al español moderno toda la documentación concerniente a la isla, el único. La diferencia es la siguiente. Aunque existió en el Imperio Español con los negros, en los ingenios, que es un trabajo muy fuerte, aquí las sublevaciones como las de Lemba, las sublevaciones como la de Diego de Ocampo, incluso hay un pico que se llama Diego de Ocampo, en el Cibao, aquí se dio una situación muy peculiar y es que cuando se descubre México y entonces Cuba, que es la isla que cierra el acceso al Golfo de México y es por donde pasa la corriente del Golfo, frente a La Habana hay una corriente de agua, pensemos, en aquellos tiempos los barcos no tenían motores, navegaban por el viento o por corrientes de agua. Cuba, que está en esa zona donde hay un imperio, porque en el Caribe no había imperio, habían dos imperios, ni siquiera en el norte de Estados Unidos había un imperio. Habían Sioux, habían Dakotas, habían Cherokees, pero no había un imperio como el Inca organizado, no había un imperio como el imperio azteca organizado, y mucho menos
como esa maravilla del imperio maya que conocía el cero cuando no lo conocían en Europa, ese imperio maya que manejaba la astronomía. Es decir, esas eran las dos civilizaciones. Entonces, Santo Domingo, cuando se descubre el mundo mexicano, de haber sido la Atenas del Nuevo Mundo, de haber tenido la primera fortaleza, el primer hospital, la primera casa de 2 plantas, que todos los conquistadores vinieran aquí. Hernán Cortés era notario público en Asua. Francisco Pizarro, el conquistador de Perú, era el primer guía turístico de la isla porque era el que indicaba por dónde había que ir. Se le llama a ese término vaquiano. Vasco Núñez de Balboa, el descubridor del Océano Pacífico, aquí era un truán, le debía dinero a todo el mundo y se fue escondido en un barco de polizón con algo interesante, Lili. ¿Usted sabe con qué se fue? Con su perro, Leoncito. Y un día dicen que el perro ladró y por eso lo descubrieron en el barco. Pero todas esas figuras, después que nosotros fuimos el lugar del esplendor, Cuba nos quita el lugar y la isla de Santo Domingo queda pobre. ¿Y qué sucede donde hay pobreza y hay mucho terreno llano y la gente entonces se dedica a la agricultura y no se dedica a una explotación intensiva como la que se dio en Haití, que la gente se casa, que la gente intercambia? Entonces eso fue lo que sucedió. Aquí la propia pobreza llevó a que el intercambio fuera mayor. Además de que aquí hubo mucho ganado. ¿Y qué pasa con el ganado? Había que aprovechar el cuero, el leather, como dirían, el cuero. Entonces aquí no hay serpientes venenosas. No. El cerdo, el ganado, en unas llanuras tan grandes como las que va desde Baní hasta Punta Cana, todo ese terreno es llano, pasando por Monteplata, por la sabana del Guabatico. ¿Qué sucede? Que tenían que salir a cuidar las reses o a matar ganado con una lanza que tenía una hoz de hierro así, que es un arma. Pero si yo no tengo confianza con el que está al lado mío, que tiene una hoz, me puede matar con la hoz. La propia característica del sistema económico, que no era de explotación, y que para usted poder a una vaca, a un toro, quitarle el cuero, tiene que darle con esa lanza y luego abrirlo con un cuchillo. Estamos en igualdad de armas. En Haití no. En Haití, como lo dice su nombre, que es el nombre que adoptan esclavos de distintas tribus africanas que se establecen en esa zona, es tierra alta. Ellos toman el nombre taíno. Y en esa tierra alta, ¿qué se hacía? Bueno, a ese esclavo se le tenía trabajando en los ingenios, porque algo que el gran público desconoce, Haití le daba a Francia el 70% de su riqueza, en términos de que Haití le abastecía el azúcar, le abastecía el cacao, añil. Haití es lo que fue para Reino Unido, India. Era la joya de la corona. Entonces, la explotación de una sociedad esclavista como la que existía en Haití no se vio aquí, de este lado. Ahí está la diferencia. Interesante. Vamos a repetir esta parte. Añil. Haití es lo que fue para Reino Unido, India. Era la joya de la corona. Entonces, la explotación de una sociedad esclavista como la que existía en Haití no se vio aquí, de este lado. Ahí está la diferencia. Interesante. Media hora llevo aquí, amigos. No estoy acostumbrado a hacer vídeos tan largos, porque a lo mejor no tiene ni visita. Digo, estoy aquí media hora para nada, ¿no? Pero la verdad es que no podía parar de escuchar, porque es que no para de hablar. Y todo lo que dice me interesa. Y encima a alguien de Norteamérica que claramente yo creo que está alucinando, ¿no? Esta gente debe estar diciendo, pero ¿qué me está contando? ¿Cuándo viene el saqueo? ¿Cuándo viene el genocidio? ¿Cuándo viene ese esclavismo? ¿Cuándo viene todo? ¿Y cuánta gente? Estamos haciendo un vídeo dominicano, ¿no? Vamos a hablar de la República Dominicana. ¿Cuántos dominicanos
entre tú y yo, seamos sinceros, ¿cuántos dominicanos no saben de estas cosas? ¿Cuántos dominicanos dirían por internet, hablando entre amigos, es que los españoles saquearon, robaron, mataron a todos los taínos, llegaban aquí, hacían lo que quieran con las mujeres, todo mal, 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 todo mal? ¿Cuántos? Seguro que conocéis a gente así. Seguro, seguro, amigos. Seguro. No sé cómo es la educación en la República Dominicana. Interesante, amigos. Me gustaría saber cómo es los libros de texto. Y dice, a ver cómo te enseñan la historia. En España, curiosamente, aunque esto es un vídeo dominicano, pero bueno, voy a meter España, que soy español. En España enseñan mal la historia. No te la enseñan tan bien ni tan explícito como Iván Gatón, no. No, no, no. Si quieres saber historia y la verdad, tienes que salir de la escuela, estudiar, leer libros, estudiar, ver documentales, y entre unas cosas y otras te vas haciendo un criterio, porque hay cosas, hay gente también que cree en la leyenda negra, ¿no? Bueno, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Creo que me merezco un pedazo de like y que te suscribas, ¿eh? Lo merezco. Nos vemos en el próximo